un año muy especial. Estamos aquí los 6 hermanos. Ya tienen un poquito el contexto de nuestra historia. Estamos aquí por una experiencia, así que a todas estas familias las entendemos y estamos perfectamente con empatía a lo que están viviendo. Parte de la gente que nos acompaña aquí también ya tienen parientes que han fallecido y sin embargo siguen aquí acompañándonos porque nuestro lema es hagamos comunidad por la ELA, y la idea es que todos sumemos para que las personas que hoy están viviendo esta experiencia se sientan orientadas, acompañadas y sepan que no están solos. Les agradezco mucho también al equipo de voluntarias, que varias de ellas año con año se suman con nosotros. El voluntariado para nosotros es nuestra columna vertebral. Les agradezco muchísimo que estén aquí y pues nada, comencemos. Muchas gracias, Laura. Evidentemente está emocionada, no debe de ser fácil recordar, pero sobre todo el sentimiento de recibir tanto cariño de tantas personas. No cabe duda que el poder de la bondad y las buenas acciones cotidianas pueden cambiar el mundo o una vida. Y todo esto tiene actores intelectuales que nos acompañan en este camino. Sin esas manos amigas y sin esos aliados no podríamos caminar, ¿no? Este mundo se trata de convivir y de empatía. Y alguien que se ha mostrado muy empático y nos ha proporcionado todo el apoyo para realizar este evento, y no solo este evento, sino para beneficios de nuestros aliados o nuestros pacientes que padecen ELA, es el maestro Cardiel Quintal, al cual le pido por favor nos regale unas palabras. Maestro. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos, en particular a los hermanos Padilla de Apoyo Integral Gila. Es un honor y es un reconocimiento poder trabajar junto con ustedes esta labor de apoyo a los pacientes con ELA. A todos nuestros invitados especiales, al equipo del CRIT Estado de México, sean todos bienvenidos al Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón del Estado de México. Hoy nos complace ser anfitriones para que Apoyo Integral Gila y su comunidad lleven a cabo la 8ª edición de este encuentro que enmarca el Día Mundial de la Lucha contra el ELA, que busca visibilizar, concientizar e informar sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Hoy lo haremos desde una perspectiva de la persona, pero también vamos a poner al alcance de profesionales de la salud información útil y práctica para el abordaje de la enfermedad, que por cierto requiere la intervención de muchas áreas o de muchos profesionales y una intervención de manera multidisciplinaria. Y es justo ahí donde empiezan los encuentros. Nos sentimos muy honrados que desde 2019 Fundación Teletón y Apoyo Integral Gila suscribieron un acuerdo en el cual las niñas y los niños con discapacidad de Teletón, pero también la sociedad que nos apoya, pusiera sus instalaciones, a sus profesionales, pero particularmente el corazón a disposición de las personas con este diagnóstico para que puedan acceder a una rehabilitación integral en un solo lugar. No nos quedamos en ese momento de brazos cruzados y hace 6 años mostramos que las organizaciones de la sociedad civil trabajando juntas pueden hacer una comunidad. En pláticas con Juan Pablo, las cuales recuerdo muy bien, nos compartía la necesidad de las personas con el diagnóstico de ELA en el país para recibir rehabilitación integral. Teletón contábamos con instalaciones en 19 estados con profesionales que podrían ayudar para que las personas mejoraran su calidad de vida. Sabemos que el ELA es una enfermedad que se caracteriza por la degeneración progresiva de las células nerviosas, motoras en el cerebro y la médula espinal, ocasionando una parálisis muscular irreversible y que se presenta en adultos mayores de 35 años, y actualmente las causas y la cura no son conocidas al día de hoy.
que desde 1997 se conmemora el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica con el objetivo de hacer un llamado a los gobiernos para que se mejoren los servicios de salud ofrecidos a los pacientes y se incentive el incremento de la investigación sobre las causas, el tratamiento y la cura de la enfermedad. En México hoy se estima que hay más de 6,000 personas diagnosticadas con ELA y que seguramente están buscando apoyo para mejorar su calidad de vida a través de la rehabilitación, y es por eso también que hacemos un llamado a que compartas esta información. Mañana puedo ser yo, o puede ser tú, quien me escucha, que pueda ser diagnosticado con ELA, y muy probablemente requiramos rehabilitación de manera integral. Hoy queremos que sepas que Teletón también está para ti. Hoy más que nunca debemos continuar sumando esfuerzos. Vivimos en una época en la que el corazón y la empatía de las personas cuesta más llegar a ellas. Pero estos encuentros favorecen hacer conciencia para que se conozca de la enfermedad y hacerte parte del movimiento para generar esta conciencia y, como dice Apoyo Integral Gila, generar comunidad. Hoy también teletones para adultos que requieran nuestros servicios. Quienes trabajamos en rehabilitación sabemos bien que la condición llega a todos los miembros de la familia y no solo afecta a una persona, que cuando la discapacidad entra a casa, el amor y la economía familiar se ponen a toda prueba. Pero sepan que no están solos, que Teletón y Apoyo Integral Gila están con ustedes. Nuevamente reconozco el trabajo y el esfuerzo de Apoyo Integral Gila por lo que realiza por la lucha contra el ELA en México. Enhorabuena y deseo que el encuentro sea todo un éxito. Bienvenidos al quinto Estado de México. Muchas gracias al maestro Javier Quintán por sus palabras. De verdad estamos muy contentos y nos sentimos muy cobijados que nos hayan recibido aquí el día de hoy. Para Apoyo Integral Gila lo más importante son ustedes, nuestros beneficiados. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida a Luciano de Vaz, actuario de profesión. Él ha sido un gran ejemplo para nosotros por todo su entusiasmo, por su empatía con los demás, pero sobre todo por el valor agregado que da la asociación como ser humano y profesionista. Luciano, por favor. Agradezco la invitación aquí al CRI, el poder participar. Les platico. Allá por el 2016 se empezaron a caer las cosas de mis manos. Quería agarrar algo y lo perdía. Lo primero que uno piensa es: ¿a qué tonto soy? Es uno tonto, pero bueno, no era esa la causa. Me empezaba a tropezar, me empezaba a cosas. En el 2019, el 13 de febrero, un neurólogo, después de muchos estudios, algunos no son baratos, me dijo que es un diagnóstico positivo de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Le dije: ¿y eso qué es? Nunca había escuchado yo nada acerca de la ELA. Hoy sé que es una enfermedad rara, huérfana, es una enfermedad difícil. Es una enfermedad con la cual empezamos. Sabemos que nuestro cuerpo manda a través de los nervios las señales para que podamos movernos. Y que al llegar a través de los nervios al músculo, hay una partecita microscópica que se llama la neurona motora. Y que lo que hace es traducir la señal de los nervios a los músculos, para que los músculos entiendan que les están diciendo: muévanse, y se muevan. Para yo poder abrir y cerrar la mano, hay una neurona motora que está mandando señal, traduciéndola, pues, y de esa manera puedo hacer.
Yo dije, bueno, puede afectar una parte microscópica, un músculo que no se pueda mover. Bueno, si no se puede mover, se empieza a atrofiar, por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica, porque se van atrofiando los músculos. Y si los músculos se van atrofiando, significa que no voy a poder mover las piernas, los pies, los brazos, las manos, el cuello y algunos otros músculos como la lengua, como el diafragma para poder respirar, el sistema inicial gastrointestinal, que es como comemos y a lo que no va a poder tragar. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Estoy acostumbrado a levantarme, a sentarme, a caminar, a bañarme, vestirme, cortar mis alimentos, cocinarlos previamente. Y ahora ya no voy a poder mover mis músculos. Pues paulatinamente eso va a ir ocurriendo. No se comporta igual con todos. Algunos empiezan con una pierna, otros con un brazo, otros con el cuello. No se sabe exactamente por qué estas neuronas motoras se están afectando ni cómo podemos evitar que avance la enfermedad de nuestro cuerpo. Lo que sí sabemos es que poco a poco podríamos llegar a perder toda nuestra movilidad. Algunos casos famosos, como el del científico británico Stephen Hawking, él llegó a vivir 80 y tantos años. Es decir, no es algo que nos dice mañana ya se acabó el mundo. Tenemos que aprender a vivir con ella. ¿Y cómo vivimos con ella? Bueno, si mis músculos se van a atrofiar, quiere decir que ya no me voy a poder mover igual. Y si no me puedo mover, voy a perder mi autonomía. Y si pierdo la autonomía, entonces voy a ser dependiente de alguien que me ayude a ser necesario que haya alguien junto a mí ayudándome a hacer esas cosas que yo hacía de manera normal. Y aquí entre nos tiene importancia de la vamos. Aprendimos a terminar mis hijos y se nos olvidó. Y simplemente aún cuando queremos caminar, caminamos. Cuando queremos subir una escalera, la subimos. Para bañarnos, para lavarnos el cabello, para secarnos, para peinarnos, para hacer todo lo que hacemos todos los días, necesitamos combustible. Y estos ya no nos van a responder. Entonces, vamos a convertirnos en seres cada vez un poco más dependientes. Es como si nos quedáramos encerrados dentro de nuestro cuerpo, porque curiosamente el cuerpo ya no se va a mover, pero nuestra mente va a seguir 100% lúcida. Vamos a seguir oyendo, viendo, oliendo. Si algo cae en nuestra boca, vamos a sentir su sabor. Nuestra piel sigue sintiendo. Yo no puedo mover mi mano, pero si mi esposa me toca el brazo, la puedo sentir. Entonces, puedo sentir todo lo que pasa a mi alrededor, puedo continuar porque mis cinco sentidos siguen completos. Es como si me hubieran encarcelado dentro de mí mismo. Y me han dicho, eres un guerrero. No, no soy un guerrero. No soy un guerrero porque si yo lo fuera, la lucha es contra mi propio cuerpo. Entonces si gano, pierdo. Si yo venzo, mi propio cuerpo pierde. Pues no estoy viviendo una batalla, estoy viviendo una nueva situación, una forma diferente en la cual voy todos los días a vivir. Es una condición. En este viaje por la senda de la vida, se me subió una compañera no invitada que se llama Ela. Yo no la invité, yo no la quería en el viaje de mi vida. Pero ella se subió. Y ahora tengo que aprender a vivir con ella. Tengo que entender que poco a poco voy a ser dependiente de otras personas. Por eso son 3 anclas muy importantes las que tenemos. La familia,
La familia es un ancla básica en donde nos vamos a apoyar, en donde ellos nos van a ayudar a vivir y a hacer las cosas. Los amigos. Las amistades no las debemos perder. Es difícil porque luego llegan amigos que no entienden bien la situación y te hablan. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Te ves bien? Y contesto, pues oigo bien, hablo bien y entiendo todo lo que me dices. Pero te agradezco. ¿Me quedas feliz? Nuestra tercera ancla son precisamente las fundaciones y el CRI, y todas las formas diferentes que hay para que la propia sociedad nos apoye. Y debemos acercarnos no tanto para ver qué pueden hacer por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros para ayudar a las demás personas que están enfermas. Igual que nosotros. Perdón. La vida nos ha sacado. Cambió. Y ese cambio ahora tiene otras dos cosas más que en mi personal opinión son todavía más importantes que las anclas. Las anclas de la familia, los amigos y la sociedad. La primera de ellas es nuestra fe. La fe que nosotros tengamos en Dios, en Jesús, en la Virgen, en el Espíritu Santo, porque si no lo digo se nota, en cualquier santo, el santo que ustedes veneren, San Judas, el que sea. Y si no son católicos, pueden hablar de Yahvé, de Alá, de Ganesh, de Ra, del Dios que ustedes quieran, pero nuestra fe tiene que estar anclada, porque la fe es la manera en la que nosotros nos podemos ver. Dicen que la fe mueve montañas. Por ahí dicen que si tú no vas a la montaña viene a ti. Pero si ves que la montaña viene, mejor córrele porque es la avalancha. Entonces ya hasta hacia un lado. La quinta, la segunda de las nuevas anclas, la más importante para mí, es la actitud con la que vamos a hacer. La forma en la que nosotros vamos a trabajar nuestra propia vida. Oye, no me puedo mover, ahora soy un dependiente total, me tienen que bañar, me tienen que dar de comer. Y tú lo puedes ver así, pero también lo puedes ver positivamente. Ah, mira, según los libros de historia, a los reyes franceses los bañaban, los vestían, les daban de comer, los llevaban, según veo en las películas y en los libros, los faraones egipcios se llevaban cargando. Entonces, podemos decir, sí, soy un inútil, o puede decir, mira, ya soy como la princesa. Porque la actitud que nosotros tenemos es muy importante. El positivismo con el cual nosotros hacemos las cosas todos los días, el levantarnos cada día, despertar, aunque no me pueda levantar corriendo al baño, tendré que ir despacito, porque saldré antes, ¿verdad? Agarrar una andadera o el brazo de mi esposa, pero podemos hacer todo poco a poco las cosas. Y si no, habrá otra forma de hacerlas y de lograrlas y de continuar y encontrar nuestra adaptación continua, como decía Darwin, a lo que nos va sucediendo. Porque hoy la familia, los amigos, la sociedad, Dios y nosotros mismos somos los que estamos labrando nuestro camino. No nos podemos rendir. Tenemos que tener en todo instante una actitud positiva, favorable, sonriente, llena de amor. Porque si estamos sentados sin podernos mover, pero nuestra mente está lúcida, quiere decir que podemos pensar, podemos desarrollar a lo mejor una nueva filosofía, o podemos
poder pensar en miles de cosas. Y cuando no puedo mover mis manos, a lo mejor con los ojos puedo controlar con un toque en una computadora y escribir memorias, ideas y apoyar y hacer cosas. Yo tengo la oportunidad de participar en algunos consejos de universidades. Oye, y si los hacen en el segundo piso, alguien me tiene que pagar. Pero ya que estoy ahí, puedo contar, puedo decir, puedo contribuir, porque somos parte de esta sociedad. Y nuestra mente sigue entera, aunque no me pueda mover. Yo sigo aquí, encerrado en mi cuerpo, pero sigo. Solamente quedan 3 palabras que debemos decir todos los días. Ánimo, ánimo y ánimo. Sí. Para mí, de manera personal, le tengo una gran admiración al señor Luciano de Barros, que es una persona muy culta, que cada vez que uno conversa con él se lleva algo. No tengo el gusto de conocerlo a todos ustedes de manera tan cercana, pero pueden acercarse a nosotros y crear el mismo lazo con cada uno de nosotros que pertenecemos a Apoyo Integral, nuestras voluntarias, tanatólogas, psicólogas o cofundadores. A eso nos referimos, a lo que decía nuestro cofundador, que siempre encontrarán una puerta abierta para exteriorizar cualquier tipo de sentimiento. Y por don Luciano les pido por favor que digamos ánimo, ánimo, Pues sigamos adelante con nuestro evento. Camarita de reversa. Sí. Bueno, cámara, no, pero le doy la vuelta. Muchas gracias, don Luciano. Gracias a ustedes. No cabe dudar que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día con día. Es evidente que alcanzar nuestras metas requiere un trabajo diario y una gran tenacidad. Y eso no sería posible sin un gran líder. Quiero invitar por favor a nuestro cofundador, Juan Pablo Padilla, a este escenario y que nos regale un mensaje. Juan Pablo. Pues muy bien, me la dejó difícil Luciano. Antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por el gran esfuerzo que han hecho por venir aquí. Esto es lo que le da vida a la construcción. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio, como ya lo ha hecho Laura, también, a esta gran jornada. Y con este enfoque de Luciano, siguiendo un poco sus palabras que se llegaron hasta conocer. Quisiera platicarles un poco, no de la historia de la asociación, que ya la platicaron Laura, los videos, etc. Pero desde el punto de vista del enfoque de la familia, ¿qué es lo que nos pide esta asociación? Somos 6 hermanos, nos tocó vivir una experiencia como la que muchos de ustedes han vivido, de tener un familiar que padeció ELA, que en las épocas en las que mi mamá estuvo enferma, ni siquiera existía la posibilidad de diagnóstico. ¿Cuál fue la lección que nos dejó esa enfermedad? Nos unimos más que nunca y vimos la forma de sacarle un aspecto positivo a esa gran lección que nos dio, que fue nunca rendirse, nunca dejar de gozar la vida y siempre enfrentarse a los retos que la vida tiene. Esa es la verdadera inspiración de una familia, que esta familia, gracias a muchos de ustedes que
gracias a muchos voluntarios, a grandes maestros como Manu, que la vida nos ha puesto ahí. Ha ido creciendo, ¿sí? Es una fundación hecha de una familia hacia pacientes y las familias, porque no cabe duda que a pesar del optimismo que nos ha transmitido Luciano, es una situación compleja y complicada. Pero juntos y con un objetivo en común, vamos a transitar el camino, por más difícil que sea. Y la muestra estamos nosotros aquí. Las cicatrices siguen, el recuerdo nos alienta. Ya eso estamos aquí, a tratar de transmitirles un poco de ese aliento, porque unidos en sus familias y haciendo comunidad por la ELA, que es el objetivo fundamental de esta asociación, tenemos que transitar juntos por este trecho complejo que nos ha puesto la vida. Normalmente la parte que a mí me ha tocado hacer en la asociación tiene mucho que ver con la labor compleja, desde el punto de vista que es un trabajo más arduo, ¿sí? Yo creo que se compadecieron de mí y me dejaron la parte bonita. Gracias. Yo encargo más ver los números, hacer las declaraciones de transparencia, regañar porque no hemos recaudado lo suficiente. A veces me toca la suerte de hacer una alianza tan enriquecedora, que es la que, entre otras cosas, nos tiene aquí, como fue la que hicimos en su momento con Teletón, que ha sido un gran orgullo pertenecer con un pequeño granito de arena, que más que ponerlo nos lo llevamos, con Teletón. Empiezo por recordar a René Bolívar, gran amigo y hermano, que fue el que nos acercó a Javier y que ha sido nuestra guía en este proceso. Muchas gracias. Hoy, como les decía, me dejaron a mí la parte más amable, porque este trabajo que llevamos tantos años haciendo, sin duda es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero nos trae grandes satisfacciones y nos trae grandes aprendizajes. Y los que han estado en el frente al frente de la asociación, que han sido mis hermanas, Gila y Laura sobre todo, pero también por ahí están Mariana y Alejandra, que siempre han estado presentes, Jorge acompañándonos siempre en la parte institucional, y bueno para recaudar, gracias brother. Mis hermanas son las que se han llevado esta riqueza sobre todo y este aprendizaje de lo que es el trato del día a día con ustedes. Significa un gran esfuerzo, pero una gran recompensa de todo lo que recibimos y todo lo que aprendemos de muchos de ustedes. Hoy nos toca devolverles un poquito. Me han pedido que nombremos a 3 personas que son parte de la comunidad, a las que hoy se les va a donar una silla de ruedas. Para no entorpecer el evento, lo vamos a hacer la entrega física al final, pero no quisiera dejar de nombrar a las personas que las van a recibir, que son Santos Esteban Amixtlán, Marco Antonio Martínez Olivares, y Donaciano Hernández Ávila. Un dato que siempre nos llena de orgullo, y no dejarlo de mencionar: en estos más de 10 años hemos tenido la fortuna de poder tratar y acercarnos a 872 familias cuyo alguno de sus integrantes han padecido o padecen ELA. Suena fácil, es todo un gran trayecto, pero sin duda no lo podríamos hacer sin grandes alianzas. Una alianza como la que hoy venimos a celebrar con Teletón, y que demuestra lo que es México.
lo que somos los mexicanos, la sociedad civil haciéndose partícipe y solidario con la sociedad civil. Fuimos la primera asociación a la que Teletón le abrió las puertas para pacientes adultos. Teletón fue diseñado para atender a menores, a niños, y sin embargo, con esa gran bondad y desprendimiento que los caracteriza, con esta gran labor que han logrado, decidieron hacer una prueba piloto, sé que ha ido prosperando, en la que han hecho todo un ajuste para poder recibir a pacientes adultos. Nos abrieron de par en par las puertas con estas maravillosas instalaciones que tienen, pero sobre todo, y lo recordó Jardiel, para poderles brindar a los pacientes y a sus familias apoyo integral para un paciente, que es fundamental. Por eso quisiera entregar un reconocimiento, empezando por Jardiel. Yo sé que eres maestro, pero para mí es Jardiel. Para Jardiel Quintal, que fue una persona que ha sido fundamental. Un aplauso, por favor, para Jardiel. También queremos agradecerle al director médico del CRIC de Tlanepantla, que entre otras cosas hoy nos abre sus puertas, el doctor Javier Zorrilla Sánchez, por todos los apoyos que nos han dado y fundamentalmente porque han hecho de la ELA una de sus causas de ser y de existir. Doctor, muchísimas gracias por favor. Y aunque sabemos que tiene una agenda ocupada, no dejamos de hacer el intento. No fue posible, pero queremos también entregarle un reconocimiento al licenciado Fernando Landeros, que es el precursor de esta gran obra que es Teletón. Jardiel, te pedimos si lo recibes a su nombre. Un aplauso para él, que no esté presente. Chovi, muchísimas gracias por abrirnos tu casa. Como todos sabemos, la ELA es una enfermedad que no distingue género, edad o situación económica. Como todos sabemos, requiere un gran esfuerzo de la familia, del paciente, pero un gran esfuerzo económico. Las asociaciones civiles vivimos de sus donativos. Hoy les invitamos particularmente a todos los que nos están viendo a través de los medios digitales y aquellos que estén aquí y que lo pueden hacer, que no dejen de donar y de apoyarnos. Esa es la manera en la que nosotros podemos hacer llegar su ayuda a las más de 872 familias que hemos ayudado y a las que esperamos que sean muchísimas más, pero necesitamos de su apoyo. No dejen de ayudarnos, por favor. Muchísimas gracias a todos y vamos a continuar con el programa entrando a la parte médica. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias a la persona que me fuerza el corazón. Gracias a nuestro cofundador Juan Pablo Padilla. Y sin lugar a duda continuemos con este contenido. La gente exitosa tiene una fuerte voluntad de triunfar y de lograr cosas en la vida. Estas personas hacen algo para lograr cambios positivos y marcar un precedente. Gracias a cada uno de los que pertenecen al CRIC Estado de México, ya que desde sus trincheras nos han ayudado a llevar a cabo este evento para beneficio no solo de la asociación, sino de todas las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica
y causar un precedente en la enfermedad. El día de hoy no nos pudo acompañar de manera presencial un gran aliado de nosotros, que es un experto en neurología. Él es el doctor Erwin Chiquete. Sin embargo, nos dejó una ponencia que se titula ¿Qué es la ELA y sus síntomas? Por favor, ¿podemos correr la ponencia? Gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes, por lo menos de manera virtual, de qué es la esclerosis lateral amiotrófica. Estos son mis potenciales conflictos de interés, en realidad ninguno que ataña directamente al tema que vamos a platicar hoy. Y bueno, después de hacer una breve introducción, vamos a hablar de una manera muy sencilla de cómo se origina la ELA, cómo se diagnostica la ELA y cuáles son algunos conceptos erróneos que tenemos sobre esta enfermedad para luego concluir. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es solo una de las llamadas enfermedades de la neurona motora. A veces cometemos el error de pensar que todas las enfermedades de la neurona motora son ELA y hay algunas sutilezas en la diferenciación. Y es bien importante esta porque las distintas formas de enfermedad de neurona motora tendrán su evolución diferente, un pronóstico diferente. Y cuando estamos hablando de algunas enfermedades de la neurona motora que son de tipo hereditario, que existen, el tratamiento puede ser diferente. Actualmente se están probando tratamientos que son muy prometedores para las ELAs hereditarias y otras enfermedades de la neurona motora que no son ELA, como la atrofia muscular espinal, que ya tiene tratamiento. Entonces, habrá que ser muy cuidadoso en distinguir qué es ELA y qué no lo es, porque no todas las enfermedades de la neurona motora son ELA. También se le conoce como enfermedad de Lou Gehrig por el beisbolista norteamericano que la padeció, y antes de ello se le conocía como la enfermedad de Charcot por el neurólogo francés que la describió extensamente. Entonces, ustedes pueden encontrar como enfermedad de Charcot o enfermedad de Lou Gehrig, que son sinónimos de ELA. Y aunque no contamos con estadísticas directas en México, pues las estimaciones basadas en las estadísticas, sobre todo de Estados Unidos, nos muestran lo siguiente. La incidencia es de 1 a 3 casos por 100.000 habitantes por año. La incidencia son nuevos casos que vemos cada año, entonces de 1 a 3 por cada 100.000 habitantes por año, mientras que la prevalencia es de 5 casos por 100.000 habitantes, es decir, por cada 100.000 personas hay 5 personas que viven con ELA en un momento dado. Esa es la prevalencia, es decir, cuántas personas tienen actualmente ELA, no los nuevos casos. Entonces, tenemos 1 a 3 diagnósticos de ELA por cada 100.000 habitantes por año, y la ELA afecta a todas las naciones, etnicidades y estratos sociales. No hay una distinción basada en esto. Entonces, lo que sí es que suele diagnosticarse más casos de ELA conforme avanza la edad. Es decir, a más edad, más diagnósticos de ELA. Sin embargo, hay una ligera disminución en el diagnóstico de ELA después de los 80 años. Es decir, es menos habitual diagnosticar a personas de más de 80 años con ELA, pero en realidad la ELA tiene un comportamiento ascendente en relación con los grupos de edad. Antes de la edad de 65 años hay un predominio en el sexo masculino, pero después de esta edad la incidencia es esencialmente la misma entre los sexos. Los casos de ELA familiar ocurren solo en 5 a 10% de todos los casos registrados con ELA. Probablemente los estamos subregistrando, particularmente en países como México, en el que probablemente no se están haciendo las pruebas genéticas apropiadas para diagnosticar estos casos de ELA de tipo familiar. Hay veces en que no hay que hacer la prueba genética, simplemente pues, vemos que en el interrogatorio clínico los pacientes no requieren que ya hay algún otro familiar afectado o más adelante algún otro familiar se afecta, así que es posible obtener esa información con estos recursos, y por eso decimos que aproximadamente del 5 al 10% de todos los casos de ELA ocurren en el contexto de una ELA de tipo familiar, es decir, más miembros de la familia, no todos, pero sí más miembros de la familia padecen.
Actualmente solo contamos con 2 medicamentos aprobados por la FDA y la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, para tratar la ELA. Son el Riluzol, que fue aprobado en 1995 por la FDA, y el Aragona, que fue aprobada en el 2017 por la FDA también. A pesar de que existen estos medicamentos, a la ELA se le considera una enfermedad huérfana. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no son medicamentos considerados modificadores de la enfermedad. Es decir, son medicamentos que sí que enlentecen algunos de los procesos en la ELA, pero distan mucho de ser el medicamento ideal para parar esta enfermedad y modificar su pronóstico. Así que no son considerados verdaderos modificadores de la enfermedad. Por ello, es una enfermedad huérfana. ¿Qué importancia tiene que nosotros reconozcamos esta enfermedad como enfermedad huérfana y que la FDA la tenga en la etiqueta de Orphan Disease, enfermedad huérfana? Bueno, que las Orphan Disease tienen una excepción en la FDA y en la EMA, que solamente la industria farmacéutica o los investigadores solamente tienen que aportar la evidencia de un solo estudio para que se pueda aprobar el medicamento. Mientras que normalmente para otras enfermedades más comunes, llamadas no huérfanas, se deben de aportar la evidencia de 2 ensayos clínicos, de 2 estudios clínicos para demostrar que el medicamento es útil. Si los 2 coinciden en que el medicamento es útil y sobre todo es seguro, entonces la FDA y la EMA va a aprobar esos medicamentos. Sin embargo, aquí las enfermedades huérfanas basta con un solo estudio. Esto es muy importante porque probablemente ustedes entienden que hay un estudio que pueda llegar a ser aprobado, con un medicamento que pueda llegar a ser aprobado, y ustedes digan, bueno, yo sabía que para los medicamentos se requerían 2 estudios, ¿por qué nada más lo aprobaron con uno? Ah, bueno, porque todas las enfermedades que son orphan disease, que son enfermedades huérfanas, tienen esta excepción. La ELA es solo una, decíamos, una de las enfermedades de la neurona motora, entre las que se encuentran enfermedades que atacan a los adultos y a los niños. Por ejemplo, dentro de los adultos tenemos la ELA clásica, la más común, atrofia muscular progresiva o AMP, esclerosis lateral primaria o ELP, parálisis vulvar progresiva, PDP, y en niños tenemos la atrofia muscular espinal o AME. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues que esta enfermedad, la de los niños, que es hereditaria, atrofia muscular espinal, tiene ya tratamiento actualmente, y el tratamiento es modificador de la enfermedad. El tratamiento puede detener la AME. ¿Hay AME en algunos adultos? Sí, también existe AME en los adultos, es decir, atrofia muscular espinal que ocurre en los adultos y muchas de las veces se confunde con ELA. Sin embargo, esta AME, que es la AME tipo 2, tipo 3, ocurre en etapas más tardías y usualmente hay ciertos datos clínicos que nos ayudan a distinguir de ELA. Sin embargo, la AME también puede ocurrir en adultos. El tema es que en adultos las enfermedades de la neurona motora clásicas que decimos son ELA o sus primas hermanas son estas 4. Es decir, la ELA clásica, la AMP, la ELP y la PBP. ¿Por qué es importante reconocer esto? Bueno, pues porque el pronóstico y el comportamiento clínico que tienen estas formas de ELA son distintas. Por ejemplo, en la atrofia muscular espinal el paciente no tiene reflejos aumentados, no tiene hiperreflexia. Mientras que la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis lateral primaria, el paciente tiene hiperreflexia y a menudo además tiene espasticidad. Y la parálisis vulvar progresiva es un problema más de los nervios, primero al menos, de los nervios que llevan la inervación a los músculos de la garganta, de la laringe. Entonces, y después se empiezan a afectar otras neuronas motoras que afectan el movimiento en otros músculos, pero primero es allí. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues porque a veces se confunden estas enfermedades con otras enfermedades a dirige. Por ejemplo, parálisis vulvar progresiva suele confundirse mucho con miastenia gravis, la atrofia muscular progresiva suele confundirse mucho con neuropatías, y la esclerosis lateral primaria suele confundirse mucho con problemas de la médula espinal. Entonces, es muy importante reconocer que existen estos tipos porque la ELA clásica probablemente no sea muy difícil de diagnosticar, pero estas otras con mucha frecuencia tienen errores de diagnóstico. Entonces, ¿qué es la neurona? La neurona es la principal célula del sistema nervioso y se encuentra en la sustancia gris del cerebro y también en llamadas núcleos y ganglios. Sus funciones motoras son de 2 tipos.
la primera neurona motora y la segunda neurona motora. La primera usualmente en el encéfalo, es decir, en el cerebro, el tallo cerebral y las parte del tallo cerebral y las segundas neuronas se encuentran en el tallo cerebral y la médula espinal. Es que le puse Entonces, no molestar. estas dos neuronas se conectan entre sí para luego llegar al músculo, es decir, cada músculo tiene el efecto de una primera neurona, Pero no lo veo. de una segunda neurona y esa segunda neurona a su vez llega al músculo. ¿Qué importancia tiene saber estas encargadas de llevar la información del Me ha llegado. y dependiendo la neurona motora que esté afectada o principalmente afectada son los signos clínicos que vamos a tener? Por ejemplo, si una persona tiene la primera neurona motora solamente afectada, el paciente va a tener hiperreflexia y espasticidad. Mientras que si el paciente tiene la segunda neurona motora afectada, solamente el paciente va a tener hiperreflexos, es decir, bajos reflejos y no va a tener espasticidad, más bien va a estar plácido. Y cuando están las dos neuronas motoras afectadas, el paciente va a tener la combinación de signos que indican la neurona motora inferior o segunda motoneurona y también la neurona motora superior o primera motoneurona. Entonces, esto es importante para nosotros los médicos porque de esa manera, de solo ver los datos clínicos, es que nosotros nos empezamos a orientar dónde está el problema. Entonces decíamos, el modelo clásico, que no es el único, es que en el cerebro está la neurona motora superior, o también llamada primera motoneurona. En el tallo cerebral y la médula espinal tenemos la neurona motora inferior, o llamada segunda motoneurona, y el músculo. Entonces, así es como se da el movimiento. 931. Luego releva el tallo cerebral. Sí, 931. Y de allí pasa. 931. Entonces, les decía, esto es importante para nosotros porque nosotros decimos, si están afectadas las neuronas del bulbo raquídeo, es decir, de la parte vulvar, el paciente va a tener las neuronas motoras de esa parte, nosotros vamos a tener el síndrome llamado parálisis vulvar progresiva. Si el paciente solo tiene afectación de la neurona motora superior, entonces el paciente va a tener una esclerosis lateral primaria. O si el paciente solo tiene afectación de la neurona motora inferior, entonces el paciente tiene una atrofia muscular progresiva. Y la ELA es la conjunción de signos tanto de neurona motora superior como de neurona motora inferior. Esos signos los vemos en el músculo y en los movimientos que genera normalmente ese músculo. No se sabe por qué razón ocurre la ELA, cómo se detona la muerte de las neuronas motoras en las enfermedades de la neurona motora ni en la ELA. Sabemos un poquito mejor de las formas hereditarias y lo que ocurre en niños, pero no sabemos en las formas esporádicas, que son las formas más comunes. Decíamos, el 90-95% de los pacientes con ELA van a ser formas no familiares, formas esporádicas. Solo un 5 a 10% son familiares. Entonces solamente conocemos algo de lo que ocurre o por qué ocurre la enfermedad en ese 5 a 10%, aparte en las otras enfermedades de la neurona motora que decíamos se llaman atrofia muscular espinal. Ahí sí conocemos las cosas. Pero ¿por qué a una persona le da una ELA en el futuro sin tener una forma hereditaria? Eso todavía no lo sabemos. Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, esta muerte de neurona motora se cree que ocurre como una combinación de los siguientes, ya sea predisposición de la persona al daño de la neurona motora, daño por radicales de oxígeno, daño por agentes tóxicos del medio ambiente o inactivación de genes y proteínas que mantienen vivas normalmente a las neuronas motoras. Entonces, algo le pasa a la neurona motora, ya sea estrés de radicales que oxidan, ya sea tóxicos, ya sea el golpe continuado, porque, por ejemplo, los futbolistas de fútbol soccer y los futbolistas de fútbol americano, los dos tienen mayor riesgo de ELA que la población general. Entonces, sabemos que muchas personas que fueron deportistas y que incluso algunos de ellos profesionales o deportistas de alto rendimiento tienen mayor riesgo de ELA. Eso no significa que todos les va a dar ELA, por supuesto, pero es una enfermedad rara, pero ocurre más frecuentemente en esos casos. ¿Por qué ocurre? No sabemos. Pues sabemos que de alguna manera el golpe en la cabeza, el golpe continuado en el cuerpo podría generar mayor riesgo de ELA. Entre otras cosas, claro. Entonces decíamos que la ELA solo es una de las enfermedades de la neurona motora. No olvidar, en adultos tenemos la ELA clásica, atrofia muscular progresiva, esclerosis lateral primaria y
parálisis bulbar progresiva, y en los niños principalmente predomina atrofia muscular espinal. ¿Podemos ver combinaciones? Se puede ver en la clásica en personas de menos de 18 años, sí se ve, pero es muy raro. Podemos ver atrofia muscular espinal en adultos, sí se ve, y ya no es tan raro, pero es importante entonces por eso evaluar clínicamente al paciente antes de determinar si es ELA o no. ¿Qué características básicas tienen las enfermedades de la neurona motora? Bueno, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA tiene signos de neurona motora inferior y superior a la vez. La atrofia muscular progresiva tiene signos de neurona motora inferior, predominantemente. La esclerosis lateral primaria tiene predominantemente signos de neurona motora superior. Y la parálisis bulbar progresiva tiene signos limitados a garganta, faringe y cara, por lo menos en un inicio. ¿Qué pasa? Que muchas personas, de hecho la enorme mayoría de las personas que empezaron siendo atrofia muscular progresiva, luego pasan a ser ELA finalmente. Lo mismo ELT y PDP. Es decir, estas formas que decimos son las primas de la ELA, terminan convirtiéndose en ELA más adelante. Es decir, esto en realidad es una clasificación del inicio de la enfermedad, de cómo se va comportando esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, en la clínica, las características del examen físico-neurológico nos dicen qué tipo de neurona motora está afectada y por lo tanto qué tipo de enfermedad de la neurona motora se trata. Por ejemplo, decíamos, si se afecta la neurona motora superior, vemos debilidad, espasticidad, reflejos aumentados y clonus. Clonus es este movimiento espontáneo que tienen las extremidades. Por ejemplo, cuando hacemos así el pie, entonces el pie empieza a moverse de esta manera. Probablemente algunos de ustedes han visto o han sufrido de este fenómeno de clonus, que es un grado máximo de hiperreflexia. Es cuando decimos, si alguien tiene clonus es porque sus reflejos están muy aumentados. En cambio, en la neurona motora inferior nosotros vamos a ver debilidad, atrofia y fasciculaciones. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, en la misma extremidad clonus y además fasciculaciones, eso significa que están coexistiendo signos de neurona motora superior e inferior y por lo tanto eso es muy probable que se deba a una ELA. Entonces, el diagnóstico de ELA clásica, aunque no de otras, sino otras enfermedades de la neurona motora, se hace cuando coexisten signos de neurona motora superior y signos de neurona motora inferior en tres o más regiones corporales, que pueden ser cara, faringe, tronco y las 4 extremidades. Ya decíamos, signos de neurona motora superior, debilidad, espasticidad y hiperreflexia. Signos de neurona motora inferior, debilidad, atrofia y fasciculaciones. ¿Qué síntomas dan las enfermedades de la neurona motora además de estos que ya dijimos? Bueno, pues dependiendo del tipo de neurona motora afectada y la región corporal que dé los síntomas, las manifestaciones suelen ser debilidad y atrofia de extremidades, atrofia y fasciculaciones de lengua, deglución difícil, fonación difícil, es decir, el habla se puede volver complicada, falta de fuerza del cuello, con una cabeza caída, encorvamiento del tronco, dificultad para caminar, dificultad para elevar los brazos y presionar con las manos, dolor por posturas anormales y sobrecarga muscular. Es muy importante aquí recalcar que el dolor es muscular, es físico. En neurología a ese dolor le llamamos dolor somático, dolor del cuerpo. No es un dolor neuropático. Si alguien tiene dolor neuropático, es un dolor por afectación del nervio, con ardor, con una sensación como enchilosa, como que en la piel la están quemando, la están dañando. Entonces es poco probable que eso sea como causa de la ELA. ¿Podrá tener ELA el paciente y además dolor neuropático? Bueno, sí puede coexistir, pero cuando hay dolor neuropático en un paciente que parece ser ELA, nosotros los neurólogos ya decimos, esto no me cuadra. A ver, vamos haciendo más estudios porque podríamos estar ante otros problemas. Entonces, el dolor en ELA sí ocurre, pero el dolor es casi siempre del músculo por las posturas anormales y la sobrecarga muscular que están haciendo los músculos que todavía fuertes y que ahora tienen que hacer el esfuerzo y el trabajo que no están haciendo los músculos que han perdido fuerza. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica, decíamos, es una enfermedad de las neuronas del movimiento, de las neuronas motoras. Secundariamente se afecta el músculo porque cuando esa neurona deja de funcionar, ese músculo deja de tener la estimulación normal para mantenerse nutrido.
Es decir, fíjense ustedes, el músculo necesita que el nervio esté constantemente estimulando. Si ese nervio se pierde, el músculo se pierde también, se atrofia, se marchita. ¿Qué tenemos que hacer para no marchitar ese músculo? Bueno, pues que esa neurona se mantenga viva o que otras neuronas hagan lo que esa neurona motora no está haciendo, ¿sí? No sabemos por qué razón, como decíamos, algunas personas con ELA tienen esta muerte de neuronas constante y no permite que otras neuronas hagan el trabajo de las que se estaban muriendo. O al principio sí, pero luego la muerte es muy acelerada de tal manera que ya no es posible compensar la pérdida de las neuronas del movimiento, de las neuronas motoras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la esclerosis lateral amiotrófica la enfermedad pues, provoca discapacidad porque pues, evidentemente al afectar la neurona del movimiento se afectan los músculos y con ello el paciente tiene debilidad, tiene pérdida de la autonomía, empieza a tener problemas con la marcha y otras funciones básicas que tienen que ver con el movimiento. Los síntomas que no dan las enfermedades de la neurona motora y por lo tanto de la ELA son pérdida de la sensibilidad, es decir, estos son síntomas que no están en la ELA. La ELA no debe de causar pérdida de la sensibilidad porque en la ELA se mueren las neuronas del movimiento, no las neuronas de la sensibilidad ni de los sentidos, digamos. Entonces, pérdida de la sensibilidad no ocurre en ELA, tampoco ocurre dolor neuropático, tampoco ocurre demencia, aunque hay raras ocasiones en las que sí existe la coexistencia de ELA con demencia, pero son casos muy específicos, alteraciones auditivas, alteraciones visuales o alteraciones del gusto o del olfato. Estas no suelen ser características de la ELA. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ELA? La electromiografía de aguja es un procedimiento que nos sirve para estudiar la actividad eléctrica del músculo. En el estudio de las enfermedades de la neurona motora sirve para documentar, la electromiografía sirve para documentar los signos de la neurona motora inferior y para darle validez y certeza al diagnóstico. La electromiografía no sirve para documentar signos de la neurona motora superior. Nada más nos dice que hay signos de neurona motora inferior. Entonces es un error pensar que la electromiografía es la única que puede dar el diagnóstico. La electromiografía es una parte fundamental para el diagnóstico en ELA, pero no es la única que se requiere para el diagnóstico. El diagnóstico no está en la electromiografía, está en la evaluación clínica y en la conjunción de datos, tanto de la electromiografía como de datos clínicos. Entonces, en el estudio de la enfermedad de la neurona motora debe de solicitarse electromiografía también junto con lo que llamamos nosotros velocidades de conducción nerviosa, también llamada electroneurografía, para validar los hallazgos y descartar otras enfermedades que podrían simular una ELA. Entonces es fundamental que se haga la electromiografía más las velocidades de conducción nerviosa, o también se llamadas electroneurografía. La imagen por resonancia magnética es una técnica de generación digital de imágenes a través del comportamiento de los tejidos cuando se someten a un gran campo magnético, a un gran imán, y por lo tanto en el estudio de la enfermedad de la neurona motora se usa para descartar algunas enfermedades que podrían simular una ELA. Ojo, no pedimos resonancia magnética del cerebro o de la médula espinal para diagnosticar ELA, al contrario, se utilizan para diagnosticar cosas que pudieran simular una ELA, es decir, si la resonancia magnética y tanto del cerebro como de la médula espinal no muestran datos que expliquen los síntomas del paciente, entonces decimos, bien, sí podría ser una ELA, pero si esa resonancia tiene hallazgos que podrían explicar los síntomas del paciente, entonces decimos, no, puede ser otra cosa diferente a ELA. Entonces es muy común que hagamos este estudio, que es la resonancia magnética. A veces se hace de todo el sistema nervioso central, como ven en esta imagen, y a veces solo se hace del cerebro y de la médula espinal. Entonces, este es el cerebro, este es el tallo del cerebro, este es el cerebelo, que está en la parte de atrás y baja de la cabeza, y este cordoncito es... No los quiero aburrir con esto, pero lo que sí quiero enfatizar es decir que CELA debe de haber signos de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior al momento del diagnóstico. Y además la electromiografía debe de apoyar que haya alteración de la neurona motora inferior.
y los estudios complementarios deben de descartar que el paciente tenga otra condición que pudiera explicar los síntomas. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al principio el paciente no tenga todos los signos completos y que tenga algunos lesiones vasculares, etcétera, etcétera, o compresiones de la médula espinal por hernias de disco, o protrusiones de disco, etcétera, etcétera. Y que ya cuando el paciente va avanzando se haga más florida la enfermedad y luego ya más adelante no sea un problema hacer el diagnóstico de ELA. A veces al principio es un problema y muchos pacientes con ELA al principio se pensaba que tenían otras cosas, o bien hay muchas personas que creen que tienen ELA y en realidad son otras cosas. Entonces es muy importante considerar todo ello. Las disciplinas implicadas al momento del diagnóstico de las personas con ELA usualmente son neurólogos clínicos, neurofisiólogos, neuroradiólogos y algunos interconsultantes, que son otros clínicos que les llamamos a revisar al paciente para que nos ayuden con su opinión, para saber si el paciente no pudiera tener alguna otra cosa que simular ser ELA. Pero les decía, los errores ocurren. Fíjense, en Estados Unidos, eso en Estados Unidos, un 25 a una enfermedad, es decir, nos equivocamos en un sentido y en el otro. Hay equivocaciones en pacientes que tienen ELA y que antes les dijeron que tenían otra cosa, esto es lo más común, pero también llega a ocurrir pacientes que les decimos, usted tiene ELA y después de un tiempo vemos que, caramba, esto no era una ELA, ¿no? Entonces, y algunos de hecho llegan a fallecer por cualquier otra causa con el diagnóstico erróneo de ELA. Entonces, los errores ocurren en ambas direcciones. ¿Cuáles son conceptos equivocados de la ELA? Es bien importante esto. Solo estoy poniendo los más importantes, los más diseminados en nuestro país, pero hay muchísimos conceptos equivocados en ELA. Pero quisiera destacar los más importantes. Un concepto equivocado es que la ELA le ocurre a la gente pobre por hábitos. Eso es una mentira. Le puede ocurrir a gente rica, a gente pobre, a gente estudiada, a gente sin estudios, a gente de cualquier género, de cualquier sexo, de cualquier grupo social y bioétnico. Así es de que no es específica de nada. La ELA se corrige con una cirugía de columna cervical. Es otro error muy, muy diseminado. Y hay lugares donde dicen, no, tú sí tienes ELA, por supuesto que tienes ELA, pero yo te la voy a quitar operándote. Eso es un error. La enfermedad de Lyme causa ELA. No son 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 pacientes. He tenido muchos pacientes que van a clínicas para atenderse de Lyme con la esperanza de que quitando el Lyme les quiten la ELA, porque la gente les dice, algunos incluso médicos, y algunos ni siquiera son médicos, y les dicen, no, es que la enfermedad de Lyme, la borreliosis, puede causar ELA. Y he tenido muchos pacientes que se han tratado para enfermedad de Lyme con antibióticos antes porque les dijeron, es que eso tú tienes un Lyme, y pues les dicen eso. Y también tengo pacientes que yo ya tengo diagnosticados con ELA y me dicen, doctor, mira, híjole, con toda la pena del mundo, pero te quiero decir que me voy a ir a tratar por Lyme porque quiero echarle ganas a esto y quiero ver pues si se me quita con esto, no sé, a lo mejor algo va a pasar. Entonces, te lo quiero decir muy honestamente, me voy a ir a otro país porque ahí me van a poner el tratamiento para enfermedad de Lyme. O me voy al norte del país, hay una clínica en el norte que hace mucho esto de lo de Lyme, hay otro aquí en la Ciudad de México y hay en el sureste donde tratan para Lyme. Y bueno, lo único que pasa es que, pues nada, pierden un poquito de dinero allí porque en realidad el Lyme nunca de los nunca causa ELA. Otro error es la ELA es una enfermedad nutricional y entonces creemos que mejorando la nutrición el paciente se le va a quitar la ELA. El mejorar la nutrición ayuda para todas las enfermedades, para todas. ¿Por qué? Porque si estamos nutridos, estamos más fuertes y podemos hacer frente mejor a las enfermedades. Eso es cierto, pero es un error creer que la ELA da por una carencia nutricional y que lo único que tenemos que hacer es darle esa suplementación que le está faltando al paciente para que se le quite la ELA. Entonces, no podemos exagerar. La nutrición es buena, pero no cura todo precisamente. La ELA es una enfermedad de la mente. Eso es otro error que he visto diseminado en el que dicen, no, todo es que tú no has estado bien concentrado. No, es que tú lo estás generando. Tú te estás generando esta enfermedad con tus pensamientos. No. A ver, el estado de ánimo y una actitud positiva ayuda a todo en la vida, a todo, a cualquier enfermedad, desde una diarrea hasta una ELA, un cáncer, lo que quieran. Tener una actitud
positiva ante la vida es sumamente importante para cualquier enfermedad. Pero eso no significa que con proponérnoslo vamos a eliminar la ELA. Ojalá si hubiera sido. Y si fuera cierto, ya hubiéramos tenido muchos casos de personas que dijeron, yo me lo propuse y corría la ELA de mi cuerpo. Desgraciadamente eso no se puede hacer. Pero también estaría mal deprimirnos solo por eso. Es decir, tenemos que una actitud positiva y una actitud fuerte mentalmente nos va a ayudar a todo. A todo. Desgraciadamente no cura la ELA. La cura para la ELA ya existe, pero la industria la oculta. Eso es otro error común. Algunas personas creen que hay algún tipo de beneficio en que las personas tengan ELA y fallezcan de ELA, y eso es un error. ¿Ustedes creen que si la industria tuviera un medicamento que curara la ELA, no lo sacaría para beneficiarse económicamente de ello? ¿Cuál es el beneficio de ver a la gente sufrir? La industria farmacéutica justo quiere lo opuesto. Quiere generar un producto que genere valor para poder vender. La industria farmacéutica necesita recursos económicos y lo que hacen ellos es vender. Ellos se dedican a vender. Entonces, ¿ustedes creen que si la industria farmacéutica tuviera un producto que curara la ELA, no lo venderían? Se harían millonarios, por supuesto que sí. Entonces, no es cierto eso de que ya hay la cura para la ELA, pero que la industria lo está ocultando. Otro error común es que los estudios de ELA solo usan a pacientes como los conejillos de indias. Sí, efectivamente, todos los que hemos participado, que yo he participado en estudios, ensayos clínicos, por supuesto también, todos de alguna manera nos prestamos o entregamos nuestra información, tanto física como datos, algunos datos biométricos de estudios de sangre, etcétera, para que estos sean usados con el bien de generar datos que puedan ayudar a otros pacientes. Eso es cierto, pero no es como conejillos de indias. ¿Por qué? Porque en realidad un conejillo de indias es sacrificado, es matado para luego ser estudiado de esa enfermedad. Entonces, si una persona participa en un protocolo de la ELA, no es usada como conejillo de indias. Claro que debe de consentir, debe de aceptar que sus datos sean compartidos, no sus datos personales, sino sus datos biológicos sean compartidos, para que esa información sea usada para saber si vamos a poder ayudar a otras personas. Todos los fármacos que hemos tomado, todos los fármacos que tomamos nosotros, tanto para una fiebre, una diarrea, como para un cáncer o una ELA, todos los fármacos fueron producto de que otros seres humanos prestaron su información y participaron en ensayos clínicos para generar la información que necesitamos para prescribirlos. Entonces, todos los tabletas, las inyecciones, todos los medicamentos que usamos para tratar las enfermedades se generaron, por lo menos en medicina alopática, la medicina científica, todos fueron generados de estudios. Y esos estudios implicó que pacientes decidieran participar de manera altruista para generar este conocimiento. ¿Cuál es otro beneficio de participar en los ensayos clínicos? Bueno, que tenemos acceso antes que nadie, antes que siquiera se venda ese medicamento, a medicamentos que pudieran hacer la diferencia. Por ejemplo, en atrofia muscular espinal, una forma de enfermedad de la neurona motora hereditaria que afecta principalmente, aunque no exclusivamente, a niños o a menores de edad, gracias a que unos niños y sus padres decidieron participar en los ensayos clínicos, muchos de ellos que se suponía que tenían que fallecer a una edad de 4, 5, 6 años, ahorita ya tienen 14, 16 años y están vivos y caminando y yendo a la escuela. Gracias a que dijeron, no, yo le voy a hacer la lucha, tengo que participar. O que los papás dijeron, ni modo, mi niño cómo llora cuando le inyectan eso cuando tiene 3 años, pero se va a acordar de mí cuando tenga 14 años y sepa que por participar en un estudio de un medicamento que finalmente resultó ser el medicamento que puede detener una enfermedad, ahora están contentos. Nosotros hemos visto esos resultados. Ojo, estoy hablando de una enfermedad distinta a la ELA, que también es una enfermedad de la neurona motora, pero que afecta a los niños y que ahora ya tiene un tratamiento eficaz. Entonces, gracias a que se participa en ese tipo de estudios, es que algunos pacientes tienen acceso a medicamentos útiles antes de que siquiera se estén vendiendo. Sin embargo, a nadie se le obliga a participar en un ensayo clínico. Si alguien dice, yo quiero participar en este ensayo, y luego después dice, ¿sabe qué, doctor? Siempre ya no quiero, no pasa nada. Nos da la firma de que ya no quiere participar y sale del ensayo clínico.
Y el último error muy común es no existe nada que hacer en ELA. En ELA existe muchísimo que hacer, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto psicológico, el aspecto nutricional, desde el aspecto médico, de terapia física, el aspecto social, tanatológico. Hay muchas cosas que se pueden hacer en los pacientes con ELA y justamente estamos trabajando para tratar de generar que esta atención que requiere un paciente con ELA sea más expedita y sea más organizada. Desgraciadamente todavía, y en México y en las instituciones donde yo trabajo, todavía vemos muchas dificultades para que un paciente con ELA pueda recibir la atención integral que necesita. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer, es así que estamos trabajando fuertemente para que se pueda llegar a tener un acceso a la atención más sistematizado, más expedito, y que los familiares y los pacientes no tengan que estar picando piedra aquí y allá, como seguramente muchos de ustedes tuvieron que hacer para poder tener acceso a cuidados de alta calidad, o por lo menos lo mejor que sabemos de acuerdo a la evidencia científica actual. Entonces, en conclusión, la ELA es la más común de las enfermedades de la neurona motora, pero no es la única. El diagnóstico de ELA y de otras enfermedades de la neurona motora dependen esencialmente de la historia clínica y el examen físico, pero se apoya con exámenes de imagen y gabinete complementarios. Existen enfermedades que simulan ser ELA, pero cuando se cumplen criterios definitivos, la posibilidad de que se trate de otro diagnóstico es muy baja. Es decir, cuando el paciente con ELA ya tiene los criterios más avanzados, la posibilidad de que haya un error ya suele ser muy baja. Los errores ocurren sobre todo cuando no está completa la ELA, cuando le faltan signos o le sobran signos, ahí es donde puede haber error. Pero cuando está muy claro el diagnóstico, la verdad es que es muy poco probable que sea otra cosa. Tenemos que pensar en hacer el diagnóstico oportuno y rápido, actuar en consecuencia, minimizando los riesgos que se gastan en buscar otras enfermedades. Entonces, a veces el paciente, por andar buscando otras enfermedades, sus síntomas y decir, no, yo no tengo ELA, debo de tener otra cosa, se gastan recursos. Cuando ya finalmente se acepta el diagnóstico, el paciente está ya tan gastado que ya no puede usar esos recursos para tratar la enfermedad. Entonces es muy importante que seamos enfocados, porque estas enfermedades pueden ser caras, pueden ser agotadoras para la familia y para los pacientes, así que tenemos que enfocar mejor los recursos en hacer el diagnóstico correcto y tratar lo que tenemos en mano, no andar buscando otras cosas de manera infructuosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Erwin Chiquete, neurólogo especialista. Doctor, le enviamos un afectuoso saludo y toda nuestra gratitud por su ponencia. Quiero recordarles que todo el material y el programa entero va a estar en nuestro canal de YouTube, Apoyo Integral Gila, para que posteriormente lo puedan ver. Ahora quiero invitarlos a tomar un break de 15 minutos. Afuera hay agua, café, los baños están del lado derecho para quienes quieran asistir. Y regresamos con mucha más información. Tenemos 3 grandes ponentes médicos que nos van a hablar de terapia de rehabilitación pulmonar, foniatría y un análisis de psicoanálisis. Pues vamos a tomar un break y regresamos. Gracias.